conductas abusivas de las inmobiliarias, por la situación, digamos, de especulación que se da en particular con las propiedades, con los inmuebles. Lo cierto es que el porcentaje de su salario, de sus ingresos que los inquilinos y las inquilinas destinan para el alquiler es creciente. La ciudad de Buenos Aires vive un proceso de inquilinización, cada vez hay más inquilinos y también hay cada vez más gente en situación de calle, cada vez más gente en villas, cada vez más gente en casas tomadas, en vivienda informal. Eso es un fenómeno que tiene que ver con un mercado de alquileres muy expulsivo, cada vez más expulsivo para más población, y esta ley venía de algún modo a intentar revertir esa tendencia, a intentar apaciguar las barreras de ingreso para los inquilinos al mercado de alquiler. Por eso es tan preocupante el fallo. Porque como y no es extraño que este fallo salga justamente ahora, durante un gobierno que es tan poco inclusivo, ¿no? También. A ver, lo cierto es que la tendencia es hacia la expulsión de la población menos pudiente de la posibilidad de acceder a un derecho básico que es la vivienda. Nosotros en Argentina tenemos una costumbre que es, culturalmente tenemos la sensación de que todos podemos acceder a la educación, todos podemos acceder a la salud, porque son derechos básicos. Más allá de cómo funcionan... Sí, culturalmente no, es fáctico eso, digo. Es constitucional. Es gratis. Es constitucional. Funcione mal o mal, es fáctico. Exacto. Ahora, ¿la vivienda? Con la vivienda no pasa lo mismo. Si uno lee la Constitución, no hay diferencia entre el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda. Sí. Está previsto como derechos equivalentes. Ahora, sin embargo, tenemos políticas relativamente eficaces para garantizar que todo el que necesita ser educado pueda acceder a una escuela, que todo el que necesita un tratamiento médico pueda acceder a un hospital, y hemos fracasado por completo en garantizarle a todo el que necesita una vivienda acceder a la vivienda. ¿Y cuál es la bueno, yo tengo mi idea, pero quisiera conocer la tuya? ¿Cuál es la razón por la cual hay tantas viviendas desocupadas y tan pocas en oferta para que la gente pueda acceder a ellas? Bueno, tenemos el problema de que las viviendas, los bienes inmuebles... Porque hay muchas desocupadas, ¿no? Sí. Los bienes inmuebles se utilizan como capital especulativo. Es decir, claro, quien tiene $100.000 ahorrados, los pone en un inmueble. Y entonces evalúa si le conviene poner ese inmueble al servicio del acceso a la vivienda de eventuales inquilinos, por ejemplo, o le conviene mantenerlo así esperando que el incremento en dólares de la propiedad se evalúe. Piénsenlo con los remedios. Si los argentinos estuviésemos acostumbrados a ahorrar en remedios, es decir, que cada dólar que nos sobra lo compramos remedios y los guardamos en algún lado esperando que suba el precio. Eso sería una tragedia para el derecho a la salud. Bueno, eso mismo pasa con el derecho a la vivienda. Lo único que tiene que hacer el Estado es poder regular. Claro. Si la justicia le ata de manos al Estado para regular algo tan elemental como el modo en que la mitad de la población, porque el caso de la Ciudad de Buenos Aires, en términos cuantitativos es muy llamativo. Tenemos más o menos el 35% de la población inquilina. Son cada vez más. Cada vez son menos propietarios en la ciudad, el porcentaje, cada vez son más inquilinos. Pero a la vez tenemos más o menos un 20%, entre 500 y 600.000 personas que ni siquiera pueden acceder al alquiler. Es decir, más del 50% de la población no es propietaria. De ese 50% de la población, un tercio no puede acceder al mercado formal de alquileres. Es decir, tenemos un mercado formal de alquileres que pone barreras de ingreso y de permanencia. Pero esto no lo solucionaba la ley. Pero ayudaba. No lo solucionaba, estaba lejísimo de solucionarlo. De hecho, el problema hoy sigue, hoy la ley está vigente. O sea, acá el problema es que hay muchas casas vacías que no se alquilan, la verdad es esa. Y las pocas que se alquilan, se alquilan altísimas. Y que el Estado debería decir, muchachos, vos tenés 4 casas, bueno, hay 3 que las tenés que poner en alquiler a un precio razonable, digo, porque esto es como la regulación del Estado. Ahora, la ley no resolvía esto. No, la ley resolvía otra cosa, yo estoy de acuerdo con vos, ¿eh? A ver, las grandes ciudades del mundo intentan movilizar la vivienda ociosa. Exactamente. Con vías impositivas, con estímulos, la razón que fuese, pero no es tolerable que haya semejante cantidad de vivienda ociosa. Yo eso estoy totalmente de acuerdo. En la ciudad hay un número alto, ¿no?, de viviendas ociosas. Sí, el escándalo más grande es la zona de Puerto Madero, donde tenemos más de la mitad de las viviendas en situación de ociosidad. Pero sí, la problemática en la Ciudad de Buenos Aires es muy significativa. La ley no resolvía ese problema, pero resolvía otro problema, que es, hay mucha gente que podría pagar el alquiler, pero no tiene las cantidades de dinero necesario para poder ingresar. Claro, eso porque es lo más... todos los meses uno puede pagar 12.000 pesos, por ejemplo. Hay quien no puede, obviamente, pero el que puede, pero no tiene 50.000 todos juntos para entrar. Entonces intentaba reducir ese problema. Sumando que hasta la garantía a veces hay que pagar. Claro. Exacto, que es un problema que desplaza a mucha gente en las villas. Nosotros en ASIC trabajamos mucho en las villas de la Ciudad de Buenos Aires. En las villas de la Ciudad de Buenos Aires, los inquilinos, quienes pagan
que le pagan a otro vecino para vivir en su vivienda, pagan lo mismo, más o menos lo mismo, que un alquiler económico en la ciudad formal. Sí. Por metro cuadrado pagan mucho más, porque son viviendas mucho más pequeñas. Pagan lo mismo. La única razón por la cual alquilan ahí y no alquilan en otro lado, hay dos razones. Una es esto que les decía, la barrera de ingreso, tener que pagar. Y la otra es el problema de la garantía, que es una vergüenza. El hecho de que nosotros, que los propietarios, con la ayuda de las inmobiliarias, le pidan a su inquilino que sea familiar directo de un propietario, genera dos castas en la sociedad. La casta de los que tenemos familiares propietarios y los que no tienen familiares propietarios. Por eso la norma de la ciudad en ese sentido decía que era discriminatorio exigir la garantía de un familiar directo. Es que lo es a todas luces, porque además para el propietario es una mala forma de garantizar su propiedad. Económicamente es algo que impusieron las inmobiliarias hace muchos años, que no funciona, no hay juicios de desalojo en donde se ejecuten garantías, prácticamente eso no existe. La única razón para que eso subsista es la idea que tienen algunos propietarios de, no, si le alquilo al familiar de un propietario, me aseguro de que es gente como uno, entre comillas. Y eso es totalmente discriminatorio y es lo que... ¿Y en qué punto estamos ahora? Porque además es verdad que el camarista Esteban Centanaro es un tipo que tiene una inmobiliaria. Mira, no tengo mucha información. Esto es lo que están diciendo todos, que uno de los que falló sobre la que claramente debe tener sus intereses puestos. Claro, pero bueno, esto es el 2+2=4 de cualquier legislación, es que el juez se tiene que decir, bueno, yo de esta no participo, me excluyo de esta. Justos jueces. Claro. Ahí yo le quería que Sebastián nos explique por qué la Cámara de Apelaciones dijo esta norma es inconstitucional. La Cámara lo que dice, yo no quiero aburrir con cuestiones técnicas, pero la Cámara lo que dice es que la norma de la legislatura violenta el artículo 1351 del Código Civil, porque el artículo 1351 del Código Civil prevé que en caso de que no haya un acuerdo de partes o regulación, usos y costumbres del lugar, los corredores le cobran a las dos partes. Pero el Código Civil dice eso supletoriamente a la posibilidad de regulación o incluso de usos y costumbres de un territorio determinado. Y la propia Cámara reconoce que la legislatura es competente para regular. De hecho, dice la propia Cámara que si el fallo entrase en vigencia, no le pueden cobrar cualquier cosa a los inquilinos, le pueden cobrar el 4,15. Por ende, se vuelve al absurdo, porque si la legislatura hubiese establecido el 0,02% de comisión, eso sí se podía, pero el 0 no. Es una cuestión técnica, es sumamente discutible, pero el problema del fallo de la Cámara no es el modo que interpreta el Código Civil, que lo interpreta mal. El problema de la Cámara son dos. Primero, carece de perspectiva de derechos humanos. La palabra derecho a la vivienda no aparece en todo el fallo. Me ocupé de buscarlo. La palabra derecho a la vivienda no aparece en todo el fallo. Y vos tenés dos derechos en juego. Aunque reconocieras que el grupo de corredores inmobiliarios, hay una tensión sobre su derecho a ejercer el comercio y demás, hay un derecho en juego del otro lado. Si vos no lo analizás para nada, tenés un problema en términos de que estás recortando el derecho vigente. El derecho vigente no es solo el artículo 1351 del Código Civil. El Estado argentino asumió compromisos internacionales en materia de derechos humanos que son legislación vigente de rango constitucional en nuestro país y no puede no ser analizada. Además, los jueces deberían salir de su castillo y ver lo que está pasando en la ciudad, ¿no? Los cajeros automáticos lleno de gente que vive ahora en situación de ponen, ¿viste? gente que está en la calle con sus mesitas de luz, sus colchones, que vos te das cuenta que tenían una casa y ya no la tienen. Digo, deberían salir un poquitito del castillo y darse cuenta de lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires. Lo que vos decís es muy importante porque yo no sé si el juez tiene una inmobiliaria o no tiene una inmobiliaria, la verdad que no tengo esa información. Lo que sí sé es que seguramente nunca en su vida atravesó el drama de no poder acceder a una vivienda. Exactamente. Y eso, o se requiere mucha empatía para poder ponerse en el lugar de quienes tienen ese problema, o por lo menos se requiere un compromiso muy grande con el orden constitucional vigente y demás. Tenemos un problema, no es de este juez o de estos jueces, es de la justicia. O sea, tenemos una justicia que le resulta difícil ponerse en el lugar de quienes más sufren, porque no están en esa situación. Entonces, la verdad es que uno aspira a que los jueces puedan hacer ese análisis. Estos dos jueces que han fallado no han podido hacer este análisis en este caso. Nosotros vamos a ir al Tribunal Superior de Justicia en el día lunes. Eso hace que la medida no esté en vigencia, por lo menos hasta que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia. El Tribunal Superior de Justicia ya falló en contra de los corredores inmobiliarios en un caso que impulsamos desde así. Esperamos que lo vuelvan a hacer.
O sea, lo que, digamos, siguiendo tu línea de razonamiento, lo que le vamos a pedir al Tribunal Superior de Justicia es que logren hacer lo que no pudieron hacer estos dos jueces, que es analicen todo el derecho y pónganse en el lugar del que está en la situación más débil de la relación, que no puede elegir. Uno va a comprar pantalones y vas a un comercio, te probás el pantalón, no te gusta, vas el de al lado. Con la vivienda no funciona así. Uno no puede elegir entre tener vivienda y no tener vivienda. Sebastián Pilo, muchísimas gracias por haber venido, pero te invito a que compartas con nosotros ahora este móvil. Lo tenemos a Justo Lamas y tiene relación directa con estos que quedan fuera del sistema.